Amor, no se escucha. Buenos días. No se escucha, amor. Oye, bueno. Listo, creo que ahora sí ya todos estamos. No, ahora sí, ya. Entonces, todos estamos viendo ya lo mismo. Vamos a continuar. Y la semana de sesiones. Terminamos de ver el texto científico, ¿cierto? Entonces vimos el texto científico y vimos que tenemos dos tipos de texto científico, el que va dirigido al público en general y el que va dirigido como tal a la comunidad científica, ¿cierto? Entonces vamos a continuar y el siguiente tipo de texto que vamos a ver es el texto periodístico. Y vamos a ver algunos tipos o géneros que tiene el texto periodístico. Entonces nos dice aquí que un texto periodístico puede ser, número uno, informático, o número dos, puede ser de opinión. Entonces, cuando tenemos un texto periodístico, puede encontrar meramente pura información y que esta información pues me va a dar respuesta a las preguntas qué, cuándo, dónde, quiénes, para qué. Ajá. Y cuando es de opinión es cuando el periodista, aparte de dar información, pues incluye su opinión propia sobre el hecho que está informando. Entonces, habrá noticias, por ejemplo, un tipo de texto periodístico son las notas periodísticas que encontramos en los periódicos, y habrá notas donde únicamente nosotros podemos encontrar la mera información sobre el hecho, qué sucedió, cuándo sucedió, para qué sucedió, quiénes participaron, qué fue lo que pasó. Y habrá otros donde, aparte de que me den esa información, el periodista imparte una opinión propia sobre lo sucedido. Nos dice aquí que el objetivo de un texto periodístico pues, es someter al conocimiento de la gente un tema de interés y de relevancia pública. Y también la semana pasada estuvimos hablando sobre el cambio climático, ¿cierto? Porque les mencioné que hay varias actividades que vienen en su libro que hacen referencia al cambio climático.
Y vamos a ver el primer texto periodístico que nosotros podemos encontrar es el reportaje. Y déjenme ver si le hago una letra más grande porque la pantalla está súper chiquita, ¿verdad? La de aquí. A ver si me cabe en la diapositiva. Si le hacemos la letra un poco más grande. Uno, 28. 30. Creo que ahí está. Entonces vamos viendo del reportaje. Nos dice aquí que el reportaje como tal nos va a plasmar el resultado de las investigaciones que hace un periodista y tiene que ser un tema actual. Luego nos dice que se busca ofrecer una visión completa sobre el estado de las cosas, incluye declaraciones, entrevistas y encuestas, puede incluir comentarios y opiniones de, ahí puse expertos, es expertos, déjenme una vez, lo corrijo. Ahí está. De expertos que utilizan un lenguaje coloquial porque a final de cuentas hay que considerar que el texto periodístico suele ir dirigido al público en general, ¿cierto? O sea, quiere decir que cualquier persona pueda tener acceso a un periódico y leer reportajes o notas periodísticas. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser coloquial para que cualquier persona que agarre el periódico pueda entenderlo. Su objetivo es informar. Está dividido por temas y subtemas. Entonces tenemos temas bien específicos en los reportajes, que pueden ser sociales, cultural, de deportes, nacional, internacional, de política. Y pues nos dice aquí que uso de imágenes. Entonces se puede llegar a decir, y por ahí en alguno de sus libros, si no es este, es en el que se llama De la información al conocimiento, nos menciona que el reportaje es el texto informativo o el texto periodístico más completo. Ajá. ¿Por qué? Porque es una combinación de todos los textos periodísticos. Esto quiere decir que puede incluir nota periodística, que es donde se me va a decir dónde, cuándo, dónde, por qué, para qué. Puede incluir entrevistas, puede incluir videos o imágenes. Entonces es un texto periodístico muy completo. ¿Por qué? Porque puede abarcar todo esto. Luego el siguiente que tenemos va a ser la nota informativa. Nuevamente ahí tenemos las características. Y nos dice que la nota informativa es de interés público. En este caso, la nota informativa
se caracteriza por no tener opiniones del reportero. Entonces, ¿cómo voy a identificar una nota informativa? Pues básicamente es esa nota informativa que únicamente me responde las preguntas qué, cómo, dónde, por qué, quiénes y para qué. No sé si han leído por ahí notas periodísticas o también aparecen en la televisión, donde el reportero únicamente nos describe el hecho y nos da las respuestas a estas preguntas, pero no nos dice nada más. Entonces, en este tipo de texto no vamos a tener opiniones personales. Y por eso se le conoce como el género más imparcial dentro del texto periodístico. ¿Por qué decimos imparcial? Pues porque no se da una opinión personal. Esto quiere decir que al no dar una opinión personal, no nos van a persuadir de tomar un punto de vista sobre el hecho que se nos está informando. Porque cuando a lo mejor nos dan una nota sobre un asalto y el periodista nos dice, es que eso es malo, eso ya no es imparcial, porque ya nos están metiendo la idea de que es malo. En este caso, como no nos dan opiniones personales, va a ser imparcial, no nos va a estar persuadiendo de tomar un punto de vista respecto a lo sucedido. Nos dice que va a transmitir información de un hecho actual. Utiliza lenguaje sencillo e ideológico. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque los textos periodísticos están pensados para el público general. Entonces, la idea es que cualquier público lo entienda. Nos dice que se va a escribir en pasado. Entonces, los verbos van a estar conjugando en pasado y que se escribe en tercera persona, desde el eso, esa, él o ella, que es la tercera persona, o el plural, ellos, ellas. Y nos dice que tiene una estructura básica, que es la entrada, el cuerpo y el remate. Y luego, en este caso, únicamente hemos hablado de aquellos textos periodísticos donde su objetivo es dar información. Y quedamos que un texto periodístico tiene dos vertientes. Puede ser meramente informativo o puede ser informativo e incluir una opinión. Entonces, ¿qué ocurre cuando el texto periodístico va a incluir una opinión del periodista? Pues tenemos lo siguiente, que el texto periodístico va a recurrir a la intención comunicativa que ya habíamos mencionado, que es la argumentativa. Entonces, para recordar, lo vimos en la primera clase, tenemos 4 intenciones comunicativas, que es la argumentativa, la descriptiva, la narrativa y la explicativa. En este caso, si el texto periodístico nos va a dar una opinión personal, pues tiene que contener una parte argumentativa. Que hay que recordar que básicamente cualquier texto argumentativo, no solamente el texto periodístico, sino cualquier texto argumentativo, como lo puede hacer el ensayo, algún foro en internet, consta de las siguientes partes. Parto siempre de una tesis. Entonces, siempre que ustedes trabajen con un texto argumentativo, hay que partir de una tesis. Y como en este caso el texto periodístico está recurriendo a la parte argumentativa, debe de partir de una tesis, que básicamente es la idea que voy a defender.
Entonces, lo primero que tiene que hacer el autor, en este caso el periodista, es partir de la idea que va a defender. Y casi siempre pues es si estoy a favor o estoy en contra de lo sucedido. Ya el periodista me dice qué va a defender, si está a favor o está en contra. Y ahora, ya que decidió si está a favor o en contra, lo que tiene que hacer es arrojarme argumentos para mí, para que a mí como lector me logre persuadir o convencer de su idea, de lo que está defendiendo. Entonces, a estos razonamientos lógicos se les llama argumentos. Yo ya les había mencionado que un argumento, la estructura que tiene, parte de lanzar premisas, que son hechos que ya están comprobados, y a partir de esas premisas, llegar a una conclusión. Y les había puesto el ejemplo de la premisa de que todos los perros son caninos. Y los caninos son mamíferos. Y eso pues se sabe, ¿no? Si yo busco en internet me van a salir que los perros entran dentro del grupo de los caninos. Y que los caninos entran dentro del grupo de los mamíferos. Entonces, si estoy diciendo que los perros son caninos y que los caninos son mamíferos, yo puedo concluir que el perro es un mamífero, ¿cierto? Entonces, la idea de un argumento es lanzar premisas y a partir de esa premisa lanzar una conclusión. Entonces, lanzo mis argumentos, que al final de cuentas los argumentos están pensados para persuadir al lector. Y por último, una conclusión, donde agarro todos mis argumentos y llego a una conclusión. Y bien importante, cuando nosotros trabajemos, ya sea con textos periodísticos que incluyen una parte argumentativa o con cualquier tipo de texto argumentativo, no necesariamente que sea un texto periodístico, sino que el texto que yo esté leyendo tenga una parte argumentativa, es bien importante considerar, ay Dios, lo siguiente. Entonces, bien importante, siempre que estén trabajando con un texto argumentativo, hay que tomar en cuenta, y lo más correcto sería que argumento por argumento yo vaya revisando que la información que se me está dando sea fidedigna, o sea, sea confiable, que realmente es lo que es. Entonces ya es bien sencillo, porque yo puedo tal cual la información que me está dando el argumento, pues meterla a internet y ver qué es lo que encuentro. Y me dice que esto es bien importante porque en los textos argumentativos se puede llegar a utilizar la falacia. Entonces, ¿qué es una falacia? Pues es un argumento que a simple vista cuando yo lo leo parece que es correcto o que es verdadero, pero que mediante una revisión se prueba que no lo es. ¿Dónde podemos encontrar falacias? Pues en estos anuncios de productos milagrosos. Nos dan argumentos que de primera entrada no los creemos, ¿cierto? De que voy a bajar en 10 días no sé cuántos kilos, pero que a lo mejor ya investigo y me doy cuenta que el producto no va a hacer eso.
Ujú. Y entonces aquí tengo un ejemplo de una falacia, que déjenme, igual se los hago más grande, creo que si cabe. No más déjenme. Ahí quedó. Y dice, nunca he oído una palabra de queja de mis vecinos, así que todos deben de considerarme un buen vecino. Ujú. Entonces, nosotros leemos ese argumento y decimos, ah, pues si nadie, o sea, si yo no escucho que mis vecinos se quejan de mí, pues quiere decir que a mí me consideran buen vecino. Y a simple vista, pues a lo mejor no hay fallo en su lógica, ¿no? Pero ¿qué tal que si cuando se sale, los vecinos se juntan a criticarlo? Entonces son estos argumentos que a simple vista parecen verdaderos, pero que pueden ser falsos. Uh-huh. Y luego, en las primeras clases, o no recuerdo si en la clase pasada, mencionamos las propiedades del texto, ajá, y que todo texto las debe de tener. Que vimos que era la adecuación, que pues básicamente es utilizar un lenguaje correcto, considerando hacia quién voy a escribir, pensando quién va a ser mi lector. Yo, pues agarrar el lenguaje que vaya a entender mi lector. Luego vimos la coherencia y la cohesión, que básicamente es tener este hilo conductor en todo mi texto. Dentro del párrafo, saber unir las ideas, ajá, para que el lector no se pierda de un párrafo a otro párrafo y entre renglones del párrafo. Ajá, entonces, una era entre párrafo y párrafo, ¿cierto? Que exista coherencia o relación entre mi primer párrafo y mi segundo párrafo. Y la otra es básicamente pues que en todo el párrafo, renglón por renglón, vaya teniendo ese hilo conductor, no tener cambios abruptos. Y ahí se nos mencionaba que una forma para poder ir creando esta cohesión y coherencia, pues es el uso de conjunciones, que básicamente le podemos llamar palabra conectora, que son esas palabras que me permiten unir una idea con otra idea. Y pues básicamente ahí tenemos la definición de conjunción. Es que son palabras que dentro de una oración me permiten unir unas con otras. Me van a permitir que mis ideas estén unidas entre sí. Y dentro de las recomendaciones que se me daban para tener coherencia y cohesión, se me decía que lo más recomendable es evitar repetir palabras, no sé si recuerdan eso. Y que entonces, y yo puse un ejemplo, ahí venía, que cuando hablamos de ser humano, siempre repetimos ser humano, ser humano, ser humano, siendo que ser humano tiene bastantes sinónimos y yo puedo utilizar los sinónimos. Y suele ser mucho cuando apenas estamos empezando a escribir, que cuando hacemos un trabajo escrito, siempre utilizamos las mismas conjunciones y después, y después, y después. Y eso también es ser repetitivo. Entonces aquí traigo una larga lista de conjunciones. Entonces tengo la primera que es para unir. Entonces, de unión tengo la conjunción otra vez, también, entonces, además de. Si lo que yo busco es unir dos ideas, puedo utilizar cualquiera de estas conjunciones.
Tengo las de comparación. Si yo tengo mi idea 1 y mi idea 2 y las voy a comparar, entonces puedo tener de la misma manera o en forma similar. Que serían estas palabras que van justo en medio de las dos ideas para que se unan. Y luego tenemos las de contraste. Después de todo, al mismo tiempo, pero. Tenemos las de ejemplo y tenemos, por ejemplo, de verdad y de hecho. Síntesis, que básicamente es para concluir. Tenemos en conclusión, por todo eso, en resumen. Y luego tenemos las de tiempo, que es después de un tiempo, rápidamente, y ahí en tiempo podemos tener las de primeramente, al final, para terminar. Entonces, vuelvo a repetir, son estas palabras que me van a permitir unir mis ideas y que mi texto tenga coherencia y cohesión. Que a la hora que lo lea no parezca que son ideas lanzadas aleatoriamente, sino que sí tienen que ver entre ellas. Y nos vamos a pasar al siguiente tipo de texto. Que es el boletín. Entonces, igual déjenme le subo la letra para los que están aquí. Espérenme. Ahí ya se ve más, ¿no? ¿Sí? Entonces nos dice, ok, ¿qué características tiene un boletín? Pues básicamente que es autorizado y avalado. ¿A qué me refiero con que es autorizado y avalado? La mayoría de los boletines son publicados por instituciones que tienen un renombre. Esto quiere decir ya sea por instituciones, empresas, hospitales, escuelas, que tienen un respaldo. Y ahí les traigo un ejemplo de un boletín. Y fíjense cómo, pues ahí sale que está pues autorizado y avalado por el gobierno de México, ¿cierto? Entonces, ustedes casi siempre cuando vean un boletín van a ver qué institución es quien lo avala. Si lo hizo aquí como el gobierno de México, si lo hizo la Secretaría de Salud, si lo hizo la Secretaría de Turismo, si lo hizo a lo mejor un hospital, la empresa para la que trabajo. Luego las empresas emiten boletines y tiene que venir, pues, quien lo emite, ¿no? Porque si me llega un boletín que no está autorizado ni avalado por nadie, que el próximo viernes no va a haber trabajo, pues, ¿cómo sé si sí es cierto o no es cierto? Nos dice que tiene una periodicidad. Cuando hablamos de periodicidad, quiere decir que estos boletines, cada determinado tiempo, se están publicando nuevos boletines. Y actualmente, desde que empezó la pandemia, podemos ver que periódicamente se lanzan nuevos boletines porque la información sobre todo lo que conlleva la pandemia pues va cambiando
Y entonces, pues, van cambiando periódicamente. Ajá. A lo mejor en la empresa en la que trabajo, cada mes lanzan un boletín con los mensajes, bueno, no los mensajes, los avisos importantes de lo que va a suceder en el mes. Ajá. Luego nos dice que está muy segmentado. Entonces, cuando hablamos de que algo está segmentado, o un texto es segmentado, en este caso, este tipo de texto quiere decir que no va dirigido al público en general, sino que va dirigido únicamente a una parte. ¿Dónde lo podemos ver? Pues en este que dice Gobierno de México, y pues básicamente son los consejos de Susana a distancia, algunas recomendaciones que se nos dan todavía para evitar el contagio de COVID. Y ustedes dirán, pero pues si lo publicó el Gobierno de México, quiere decir que va dirigido a todos, ¿no? Pero el problema es que va dirigido a México, ¿cierto? Hay mucha gente que se queda fuera. Si un francés lee esto, pues no le va a funcionar, porque en Francia tienen sus propias reglas para combatir el COVID, ¿cierto? Si un americano, por ejemplo, nosotros todavía tenemos que usar cubrebocas, en Estados Unidos ya no utilizan cubrebocas. La indicación para ellos es que ya, pues el cubrebocas desde hace un chorro ya no lo utilizan. Ay, cambié de página. Entonces va segmentado. Si la empresa para la que trabajo emite boletines cada mes con los avisos importantes, con las reuniones que va a haber, con los días que son feriados, si a lo mejor algún día va a haber, ¿cómo se les llama? Una inspección, ¿no? O sea, va a venir alguien de afuera a inspeccionar que todo esté funcionando bien, que todo esté bajo norma. Entonces, va hacia los empleados de esa empresa, ¿cierto? No lo puedo repartir al público general porque si a mí me lo dan, yo voy a decir, ¿y a mí qué? Que en esta empresa les vayan a dar este día feriado, porque a mí no me lo van a dar. Entonces, va dirigido a una parte del público muy específica. Nos dice que deben de poseer un título bien adecuado. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado que cuando ustedes van caminando por la calle y me dan un boletín de alguna tienda, muchas veces lo que yo hago pues es medio lo veo, lo doblo y lo echo al basurero más próximo, ¿cierto? Porque a lo mejor no me atrapó. Pero ¿qué pasa si la tienda es de ropa? Me gusta la ropa que venden ahí y el título es rebajas. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo voy a leer. Entonces, por eso es bien importante que el título sea adecuado. ¿Para qué? Para atrapar al público. Y nos dice que el contenido tiene que ser acertado. Y pues visualmente así se ve un boletín. Son muy fáciles de identificar porque en su mayoría pues tienden a tener color, imágenes, poco texto. Vamos a seguir avanzando, me voy a saltar esto y esto, porque a lo mejor y no alcanzamos a ver todo el contenido por la semana que tuvimos de vacaciones. Si nos da tiempo, pues ya haremos alguna de las actividades. Si no, ahorita iba a checar, déjenme, porque les estuve subiendo ya varias cosas a la plataforma, pero no les subí todo. No recuerdo si les subí ya la presentación, pero de todos modos les voy a subir la presentación y ahí vienen las actividades por si quieren ir al libro para realizarlas, por si no alcanzamos. Entonces, el libro nos menciona un poco las prácticas sociales y digo un poco porque las menciona así de embarrada porque trae una actividad de prácticas sociales, pero les digo que me gustan esos temas, aunque nada que ver con la materia, pues tocarlos porque no vaya a ser que toquen en el examen. Entonces, las prácticas sociales
ustedes las van a ver más a fondo, o a lo mejor ya las vieron más a fondo si ya llevaron una materia que se llama Ser Social y Sociedad, que básicamente pues son ciencias sociales, que son las ciencias que se encargan del estudio de la sociedad, ¿no? Y de nosotros como individuos. Entonces, pues dentro de estas ciencias sociales hay una parte que estudia estas prácticas sociales, que son ciertas acciones que hacemos como rutina y al hacerlas con rutina se vuelven una práctica social. Y un ejemplo bien claro, porque ojo, cualquier actividad que yo haga con rutina se le considera práctica social. Por ejemplo, el bañarnos es una práctica social porque se hace como rutina, ¿cierto? Una que va un poco más hacia lo que vendría siendo lo que estudian las ciencias sociales, orientada a nuestra identidad, el cómo nos formamos como individuos, pues es, si yo pertenezco a la religión católica tiene sus propias prácticas sociales, y cualquier religión tiene sus propias prácticas sociales. ¿Cuál sería una práctica social de la religión católica? Y menciono la católica porque, pues, debido a la colonización, creo que la mayoría aquí somos católicos, o somos más, o tenemos más conocimiento hacia la religión católica, pues el ir a misa todos los domingos. Que bueno, o sea, yo me considero católica y no voy a misa todos los domingos, pero es una práctica social que mucha gente que profesa la religión católica todos los domingos va a misa. Las festividades que acabamos de pasar, ¿cierto? La Semana Santa. Entonces, no es que se haga cada semana, pero es algo que se repite año con año. Es una rutina que sucede año con año. Eso es una práctica social. Entonces, según las ciencias sociales, hay ciertas instituciones que nos inculcan o nos hacen o nos forman estas prácticas sociales, que es la familia. Pues de entrada, si hablamos de religión, ¿quién nos da las prácticas sociales de la religión? Pues la familia, ¿cierto? Tenemos los amigos, la escuela. Hoy en día hay una de las instituciones más pesadas, son las redes sociales y los medios de comunicación. Y ahora sí, retomando un poquito,